Muy buenas tardes, muy buenas noches, quizás en Europa o en otras partes del mundo. Les saluda Ricardo García de Universal TV Digital. Estamos en estos momentos en el programa Hablemos de Política. Como ustedes saben, nosotros tenemos la estructura, digamos, de la docencia y la interculturalidad. En estos momentos tenemos el honor de estar con el ilustre doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Él es magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, doctor con mención sobresaliente, summa cum laude y premio extraordinario por la UNED, Madrid, España, postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia, profesor visitante y conferencista invitado en el Instituto Max Planck. Es decir, su CV del doctor es muy, pero muy amplio. Entonces nos pasaríamos horas quizás acá diciendo su currículum del doctor Eloy Espinosa. En estos momentos también nos encontramos con el magíster Jorge Manrique Cienfuegos. Él también es un brillante profesional él va a conducir el programa, yo estoy como soporte técnico, y el tema es esencialmente el CIDH, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el TC, que es el Tribunal Constitucional, en entorno del caso del expresidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori, concerniente al indulto que está sobre el tapete de la mesa y está en la coyuntura política actual del Perú y también a nivel internacional. Yo le cedo la palabra a Jorge. Jorge, bienvenido. Doctor, bienvenidos. Y yo me quedo como soporte técnico. Adelante, Jorge. Jorge, adelante. Ok, muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes, doctor Eloy Espinosa. Encantado. Es un placer tenerlo en el programa Hablemos de Política por Universal TV Digital. Estamos en esta oportunidad realizándole la entrevista a propósito de la coyuntura política existente en el país. Tenemos una serie de eventos que han transcurrido y que nos indican de que el componente político, congresal, ejecutivo y también el Tribunal Constitucional están desarrollando una actividad protagónica y que esta específicamente está ahora alrededor del indulto al ingeniero Alberto Fujimori, expresidente de la República. ¿Qué opinión le merece toda esta coyuntura, doctor Eloy Jáuregui? No, Jauregui, Eloy Jauregui, mi tocayo, es un querido amigo, Ah, sí, perdón, Eloy pero yo Espinosa. soy Espinosa Saldaña. Adelante. Ok. Entonces, muchas gracias, Jorge. Gracias a la presentación de Ricardo hace un rato. En realidad, este no es un tema nuevo que ha sido traído a colación por otro problema que se le ha descubierto para la opinión pública el día domingo, a través de una denuncia que hace la entonces fiscal a la persecución del delito, la doctora Marita Barreto, que hace trascender con su denuncia a la cabeza del Ministerio Público, a la cabeza de los fiscales en el Perú, que es la señora Patricia Benavides. ¿Qué es lo que se proyecta? Se proyecta una serie de audios y de videos donde se ve al asesor principal de la señora Benavides coordinando con un sector de congresistas. La coordinación por sí no es mala. Lo que es malo es qué es lo que se coordina y cómo se coordina. O sea, lo que se está coordinando es una lógica donde no hay una puesta de acuerdo de cuestiones lícitas, sino hay puesta de acuerdo en cuestiones claramente reñidas con lo que permite un Estado constitucional. Me explico. Por un lado, desde la Fiscalía de la Nación, nunca se ve a la señora Benavides, pero es que el número dos, la Fiscalía, el hombre de confianza de la fiscal, su coordinador parlamentario y otro asesor, sobre todo su hombre de confianza, su persona más directamente vinculada, lo que hace es, con gente del Congreso, ha corrido el rumor que esta
información, nuestros audios, estos videos le llegan a la fiscal Barreto porque habría sido un congresista el colaborador eficaz que le facilita esta información, se ve pues que desde la fiscalía están negociando votos. Yo voy a evitar denunciar a 37 congresistas y solo denuncio a 4 por todo el problema que había en el Perú de congresistas que recibían dinero, o se dice recibían dinero, durante el gobierno del anterior presidente, el presidente Castillo, y de los 37 solo están denunciándose a 4 porque hay una negociación. Entonces tú me retiras a estos de la denuncia y yo presento una denuncia contra una fiscal que me es incómoda. Una fiscal supremo Ábalos, que había sido fiscal de la Nación. Acá entre el Perú lo que tenemos es a la cabeza del Ministerio Público a un fiscal de la Nación que es elegido entre una junta de fiscales supremos, entre 6, en principio 6 titulares. Aquí viene parte del asunto. Solamente hay en este momento 3 titulares y hay 3 provisionales en esa junta puestos por la señora Benavides. Al sacar a la señora Ábalos, se impide que la señora Ábalos pueda reemplazar en su momento a la fiscal Benavides en el puesto de fiscal de la Nación, y además se tiene el control de la Junta de Fiscales, quien en principio elige quién es el fiscal de la Nación. Uno de los fiscales titulares está mandado destacado a esta institución, quiere volver y no se le deja volver. Otro de los fiscales que está en funciones de los titulares tiene problemas de salud conocidos públicamente. Y el tercero, bueno, pues en este momento estoy en un contexto de si la señora Benavides ha nombrado a 3 y es tu voto, por más que él vote, no puede manejar la Junta Fiscal. La Junta Fiscal se controla por Benavides. Entonces Benavides consigue favores de poder que, ejemplo, no procesen a su hermana, que es una juez que estaba siendo cuestionada por el órgano que se encarga de nombrar, evaluar el desempeño y instituir jueces. Por otro lado, consigue manos libres para poder sacar a quien quiere. Y la Fiscalía ha sacado a fiscales importantes, a la señora Barreto, que antes de que la saquen, denuncia el tema, ha sacado al jefe del Ministerio Público para el caso Lavallato. Lavallato es, como todos ustedes saben, el nombre que se le ha dado a un gran nivel de corrupción proyectado sobre altos funcionarios públicos. En Perú ha habido varios expresidentes vinculados con el asunto Lavallato, que es básicamente el movimiento irregular de sobornos para conseguir obras, movido por la empresa brasileña Odebrecht y subsidiariamente por otras empresas brasileñas o Camargo Correa. Y se ve pues en los audios como tú me sacas a 30 congresistas del problema y yo o sea, y además me denuncias al consejo llamado Junta Nacional de Justicia, que nombra jueces, que nombra fiscales y destituye jueces y destituye fiscales. Me haces ese favor, denuncias a esa gente, yo no aparezco denunciando como Congreso. Y por el otro lado, yo fiscal saco a los que me son incómodos, a veces porque los vota el Congreso, el caso Ábalos, y a veces yo misma tengo manos libres para sacarlos, porque controlo a los fiscales inferiores por la Junta de Fiscales, en la cual ahora tengo una mayoría artificial, pero tengo mayoría. Esto fue un escándalo absoluto en el país. Y para desviar la atención de esto, volver sobre un tema que no es nuevo. En su momento, estamos hablando en el Perú, han habido en los últimos 7 años, 6 presidentes. La situación de inestabilidad en el Perú es muy fuerte, de inestabilidad política, y ya se refleja en lo económico. Por primera vez en muchos años, el país está en recesión. Por primera vez en muchos años,
prácticamente 8 de cada 10 personas que están en la posibilidad de trabajar lo hacen de manera informal. O sea, si no trabajo en lo que sea, en el día no tengo dinero para qué comer. Y según algunas estadísticas que se han hecho, hay gente que por lo menos no tiene una de las 3 comidas diarias. Y no porque haga dieta. Entonces, ¿qué problema se resucita? Un problema que no es nuevo, no solo en el Perú, sino en América Latina. La intención de algunos organismos, y sobre todo altas cortes, como un caso peruano, de no querer cumplir a cabalidad lo resuelto por una corte internacional cuya competencia hemos aceptado voluntariamente. Nadie puso una pistola en la cabeza o en el pecho al Estado peruano para aceptar que ciertos asuntos los resuelva la Corte Interamericana. El Perú firmó el tratado llamado Convención Americana de Derechos Humanos, firmó, o otros lo conocen como el Pacto de San José de Costa Rica, y aceptó voluntariamente también cosas que, por ejemplo, algunos países no han hecho. Hay países que han firmado el tratado, pero no han habilitado la competencia del tribunal llamado Corte Interamericana, que es el responsable de decir cuándo se respeta, cuándo se tiene que cumplir y cómo se tiene que cumplir los pronunciamientos que se dictan acorde con este tratado llamado Convención Americana de Derechos Humanos, o conocido también como Corte de San José de Costa Rica. Ya ha habido problemas. Argentina en su momento no quiso cumplir con los fallos de la Corte. Venezuela se ha apartado de la competencia de la Corte, pero para eso hay que seguir un trámite. El Perú quiso apartarse en la época de Fujimori sin seguir el trámite y nos impusieron que tuviéramos que cumplir con la sentencia. Uno, si se aparta, tiene que dejar pasar un año para recién surta el efecto de apartarse de la Corte. No es que de inmediato diga no quiero cumplir. Pero eso es en la práctica lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional muy frecuentemente recibe casos pidiendo la liberación de Alberto Fujimori, condenado por una serie, primero a 30 años, por el Poder Judicial, por la Corte Suprema de Justicia de la República, que es la que condena por delitos. Esa condena de 30 años en una segunda instancia dentro de la misma Corte Suprema, en un segundo escalón que tiene previsto para casos de altos funcionarios de la Corte Suprema, se baja a 25, pero 25 años se tiene que quedar en la cárcel. Después de varios intentos de mantenerlo allí, en el gobierno de Kuczynski, para que vean que el asunto no es nuevo, antes de la actual presidenta Boluarte teníamos al presidente Castillo, antes del presidente Castillo teníamos un presidente encargado, que es el presidente Sagasti, antes del presidente Sagasti tuvimos un presidente que duró 5 días, antes de ese presidente teníamos al presidente Vizcarra, quien a su vez asume la presidencia porque renuncia a su cargo de presidente el presidente Kuczynski. Y Kuczynski llega a una transacción extraña en el Congreso, con el Congreso, para darle un indulto. ¿Qué es un indulto? Un indulto es, para el público que no es público vinculado a las cuestiones jurídicas, el indulto es un perdón de la pena. Me han condenado por algo, pero no voy a seguir en la cárcel por ese algo. Se me evita cumplir con los 10, 15, 20 años que me falte cumplir. Y me voy a mi casa. Quedan los antecedentes, yo fui condenado, pero ya no cumplo con la condena. Eso es una decisión que toma el presidente. Pero que para sostenerse en el tiempo tiene que contar con el aval del Congreso y eventualmente del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Lo intentaron varias veces, y cuando estábamos nosotros en el tribunal todavía, en el año 22, se muere un magistrado de los 7 que estábamos. Quedamos 6. Quedamos 3-3. La condena existente ya no, entonces a Fujimori, no solo a nivel interno por la Corte Suprema, sino a nivel internacional, por casos como Barros Altos, por casos como La Cantuta, pues 3 de esos 6 magistrados dijeron que está en una situación humanitaria que no permite que esté en la cárcel. Nosotros, que al ser 3-3, pero el presidente estar entre los 3 que votaron por el indulto, advertimos, no tenemos nada si el señor Fujimori está, el expresidente Fujimori, está en una situación de grave enfermedad y cumple con los requisitos que ya de hace mucho tiempo ha establecido los organismos de protección internacional de los derechos para darle la libertad a cualquier preso. Uno tiene que acreditar que esté en una situación de salud muy grave, irreversible, y claro, a nadie se le quiere dejar morir a la cárcel. Pero hay que cumplir con esos requisitos, sobre todo si la persona ya está condenada y el no está condenado, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional. Y se le advirtió, en este momento, la Corte Interamericana, para revisar, la Corte cada cierto tiempo revisa si se cumplen sus sentencias, y se había reunido para revisar el cumplimiento de la sentencia, en este caso, del caso Barriosal. Como saben, es una zona que está en el cerco de Lima, y allí, en una calle de este barrio, hubo una reunión de un grupo de personas. El grupo, en la época de Fujimori, había un grupo paramilitar conocido por el nombre de Grupo Colina, y este grupo, considerado vinculado tanto por la Corte Suprema peruana como por la Corte Interamericana, vinculado directamente al mandato de Fujimori y de su asesor de esa época, Vladimiro Montesinos, hoy también preso. Este Grupo Colina entra a la reunión bajo la sospecha de quienes se están reuniendo, que eran básicamente un conjunto de vendedores de helados. Ya en ciudades ya es eso, pero en el Perú todavía existen gente que pasa con un carrito, que tiene como un pequeño, una pecera refrigeradora, y vende pues helados. No tienes que ir a un supermercado a comprarlos, los compras con ellos. Estos señores se habían reunido, y el dato que le pasan, a parecer dato falso, que estas personas no se estaban reuniendo por hacer una actividad profundos en favor de los heladeros, sino una actividad de coordinación de un grupo subversivo, que todavía existe, pero en esa época tenía todavía más fuerza. ¿Qué pasa? Entra la gente del Grupo Colina, dispara a todos, y se salva con suerte una persona que la cree muerta. El resto asesinados en el acto. Pues ese caso se lleva hasta la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana condena al Estado peruano, y después, con esa condena responsable dentro del Estado peruano, lo que ha ocurrido, la Corte Suprema, el responsable, porque es el que tiene el dominio de la actividad formal o informal, porque todos estos señores eran
policías o militares, básicamente policías, el jefe de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, el que le da órdenes, las últimas y más importantes órdenes, en el caso peruano, a la policía y a las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aviación, es el presidente de la República. Entonces, si nosotros nos hemos